Buenas noches, compañeros. Mi nombre es Claudia Noemí Ruiz Marroquín, de la carrera de Derecho de cuarto cuatrimestre. En este video les hablaré acerca de los efectos de las obligaciones. Son las consecuencias jurídicas. Bueno, como bien sabemos, las consecuencias jurídicas nacen derivadas de los efectos de las obligaciones. Consiste en la necesidad de que se cumplan las obligaciones, ya sea voluntariamente o a través de los medios judiciales que otorga la ley. En efecto, se traduce en la ejecución de la obligación. Dentro de este proceso existen tiempos para los efectos de estas obligaciones. Existen los tiempos inmediatos, diferidos, instantáneos. En el tiempo inmediato se presenta cuando la prestación debe ejecutarse desde el mismo nacimiento en el que se adquirió la obligación. Los diferidos cuando debe cumplirse al cabo de un cierto tiempo. O sea, los tiempos se pueden estipular mediante un contrato y dependiendo a los tiempos que se hayan estipulado en el contrato, se van a ir cumpliendo estas obligaciones. Los instantáneos se consuman desde que comienza hasta que termine el acto. El cumplimiento no opera intervalo de tiempo alguno. Son efectos de duración los que prolongan sus efectos en el tiempo. Dentro de este tema veremos también el subtema que es efectos de las obligaciones entre las partes. Bueno, dentro de las partes tenemos la parte material, que es aquella quien actúa con nombre propio y declara su voluntad y asume las ventajas y desventajas de la calidad que ostenta como acreedor o deudor. Y está la parte formal. La parte formal es el representante legal o convencional del acreedor o del deudor, quien actúa en nombre ajeno o formulando una declaración apta para generar o modificar y extinguir una relación obligatoria que tiene como parte material a otro el acreedor. La obligación produce sus efectos jurídicos directamente entre las partes sustanciales, que en este caso es el acreedor y el deudor, o sea, entre los titulares de la relación jurídica, y no perjudica a terceros. Bueno, ahora vamos a ver el apartado el pago como cumplimiento de las obligaciones, el artículo 2062 al 2096 del Código Civil Federal. El código, este ordenamiento federal nos dice que el pago o cumplimiento es la entrega de la cosa o cantidad debido de la prestación del servicio que hubiere fomentado. La principal forma de cumplir con una obligación es pagándola. El pago produce un efecto en obligación que consiste en terminar la obligación, se extingue cuando se paga lo pactado. Además, lo anterior al Código Civil dice: el pago puede ser hecho por el mismo deudor o por sus representantes o por cualquier otra persona que tenga interés jurídico en el cumplimiento de la obligación. Cuando nosotros adquirimos una deuda, ya sea mediante un convenio o un contrato en el que podamos generar prácticamente una obligación y que nos veamos obligados a darle cumplimiento, obviamente esta obligación se va a extinguir cuando nosotros cumplamos con el pago acordado en los tiempos en los que se haya estipulado el convenio o el contrato en el que hayamos acordado para el pago del mismo. Por otro lado, también en el artículo 267 nos menciona que el pago puede hacerse igualmente por un tercero, ignorándolo el deudor. O sea, que tú hayas adquirido la obligación y seas el deudor, pero tú no le hayas dado cumplimiento y por lo tanto venga una tercera parte y cumpla con tu obligación. Obviamente quedas absuelto de esa obligación porque alguien más ya la cumplió. También puede hacerse de manera obligatoria en contra de la voluntad del deudor. Prácticamente tú ya generaste esa obligación y por ende estás obligado a cumplirla.
conforme a lo que se haya estipulado se va a ejecutar la obligación. O sea, si como prenda o como seguridad para darle certeza al pago, tú dejaste algo en deuda o se agregó una cláusula en la cual decía en caso de incumplimiento pues debería de ejecutarla la parte acreedora. Entonces la parte acreedora va a poder hacer uso de esa cláusula, y ya sea que vaya a hacer algún embargo o vaya a hacer si fue por obtener algún bien inmueble, retirar el bien inmueble o X cosas, o sea, que hayan acordado, aunque no sea tu voluntad, pero tú ya generaste esa obligación en contra de tu voluntad, obviamente vas a tener que cumplirlo. Como conclusión, hablaremos de la parte en la que el acreedor obliga al deudor a realizar la venta de un bien para poder solventar la obligación que tiene con él. En este detalle, en este procedimiento, si el acreedor ve que el deudor al momento de hacer la venta remata sus bienes y obtiene un precio menor que el estipulado para el valor de los bienes que está vendiendo, el deudor puede cancelar ese procedimiento y aplicar el método que se conoce como acción paulina, regulados por los códigos civiles de los estados de Guanajuato y Yucatán. Solamente aplica para esos dos estados. Esto tiene como objeto reconstruir el patrimonio del deudor para que salga de la insolvencia parcial o total en la que se encuentra fraudulentamente y en el prejuicio del acreedor, por lo que se sustituye en la defensa de este último y es de carácter conservativo y no ejecutivo. Esta medida se toma a manera de apoyar al deudor para que pueda salir de su deuda.